Consejos para tratar con niños o adolescentes si quieres dedicarte a la psicología o a la educación. Bueno, primero que nada, yo no soy quien para dar consejos, pero sí te voy a dar algunas recomendaciones que a mí me han funcionado. Lo primero es que cuando vayas a tratar niños o jóvenes, seas auténtico, sí. No seas hipócrita, no finjas, no trates de ser quien no eres. Acércate desde la honestidad. Cuando yo le digo a un niño que lo quiero, es que de verdad lo siento. El nene lo percibe. Sobre todo te vas a dar cuenta que el nene se te queda viendo como para conectar con las neuronas espejo. Y desde allí el niño te va a leer y se va a dar cuenta si eres honesto o no. Y de esa manera va a reaccionar. Otra cuestión. Habla el lenguaje niño o el lenguaje adolescente. ¿Qué es esto? Habla de los intereses de la personita que tienes enfrente. Por ejemplo, si yo tengo un preescolar, por supuesto que tengo que saber de sus caricaturas, de sus personajes, de sus canciones. Tengo que volverme un poquito niña para empatizar con todas esas caricaturas, con todos esos intereses de los niños. Me pasa mucho que algunos papis vienen a pedir informes y traen a su niño. Entonces a los padres les interesa saber de mis títulos y de mi experiencia. Al niño no. Cuando yo me volteo a hablar con el niño y me intereso genuinamente en él y le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Qué te gusta? Y lo observo. Hay nenes, por ejemplo, que en su playera traen, no sé, a Pokémon. Cuando yo empiezo a hablar de Pokémon, los niños, ¡guau! De hecho, varios niños le dicen a sus papás, ¿ves? Esta maestra sí sabe. Porque al nene le importa que yo sepa de esos intereses. No se refiere ni a mis títulos ni a mi experiencia, sino a mi interés por él. Genuino, ¿eh? Otra cuestión, cuando trates niños o adolescentes, sé congruente. Sí, sé congruente. Si yo le pido a mis niños que se bañen, es porque yo me baño diario. Si yo le digo a mis niños que no griten, es porque yo no les grito y yo no les falto al respeto. ¿Qué más? Honra tu palabra. Sí, esto es muy importante para ganarse la confianza. Si yo les prometo a mis niños que hoy les traigo a mi perrita Candy, pase lo que pase, tengo que traer a la perrita Candy, porque tengo que honrar mi palabra y ellos saben que pueden confiar en mí. También tienes que entender que no con todos los niños ni no con todos los adolescentes vas a hacer clic, porque tú eres una persona con tu propia historia. Te voy a contar algo muy personal. Mi madre y mi tía son lo que pudieran llamarse coloquialmente hipocondríacas. Toda la vida se la pasaron sufriendo de enfermedades. Mi infancia y mi adolescencia fue horrible. ¿Qué pasa? Que cuando yo detecto que hay una persona con esas características, inmediatamente comienzo a sentir un rechazo desde las tripas, desde el estómago, instintivo. En alguna ocasión tuve una alumna con esas características. Y por supuesto que mi primera reacción era de rechazo, pero era mi alumna. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, primero que nada, tomar conciencia que el problema era mío, no de la niña. Que mi responsabilidad era comportarme como adulta y como profesional de la educación, para no proyectar en esa niña mi historia personal. Y esos van a ser de los mayores retos a los que te vas a enfrentar, ¿eh? Porque mi niña, como cualquiera otro de mis niños, merecía que yo la quisiera y la tratara con mucho cariño. Finalmente te voy a contar una historia. Una niña muy pequeña había vivido un abuso. Su madre ya la había llevado con diferentes psicólogos, con diferentes especialistas, pero con ninguno hacía clic, con ninguno se establecía ese lazo de confianza, con ninguno quería hablar. Hasta que un día esta madre llevó a la niña con una psicóloga que tenía en su consultorio una gatita. La niña amaba a los animales. Cuando la niña entró al consultorio, la psicóloga comenzó a hablarle de la gatita y allí se hizo toda la magia. Por medio de la gatita, la psicóloga pudo establecer un rapport con la niña y entonces la niña pudo comenzar su tratamiento. En esto del trabajo con los seres humanos no hay fórmulas, no son recetas de cocina.
Poco a poco y con experiencia, tú vas a encontrar tu propio estilo de conectar con la gente con la que necesitas trabajar. ¿Te das cuenta?